se arregle, se dé una solución al problema que suscitan las oportunidades de realización laboral. Para nosotros no es bueno que se dé la firma, no es bueno que dar la firma, o sea, sí está bien que se resuelven estas leyes secundarias. Es que eso es lo que entiendo yo, lo que pasa hasta ahora. Ahorita están ahí, como se dice aquí en Chile, para planchar que anunciaron que sería por ahí del 25 de este mes. Ellos tienen mayoría. Yo les di unos datos el día de ayer, como los traigo, pues más o menos memoria sería así. El PRI tiene 53 senadores, el PAN tiene 38, son 91. Para aprobar leyes secundarias se requiere la mitad más uno del quórum como se ve. Hay quórum, teniendo 128 senadores, hay quórum con 65. Parece de risa. Con 65 hay quórum. En el pase a lista, que es digital, una vez que se acreditan los 65, el presidente de la Cámara de Senadores anuncia que se ha constituido el quórum para que todos los acuerdos tengan 65. Claro, ¿cómo logras con 65, que es el quórum, aprobar leyes secundarias con la mitad más uno del quórum que haya? De 65. Entonces, ¿cuánto es la mitad de 65? 32, pero la mitad más uno serían 33. Y eso, el PRI lo saca solo. Pero estamos hablando de que ellos tienen asegurada una mayoría con 91. Porque al quórum más alto, que serían 65, ellos ya tienen asegurados 91. Todo eso es en leyes secundarias, son reformas constitucionales, se requieren 2 tercios, un poco más pesado, pero aún así lo concierto. O sea, el problema no es cómo lo van a votar, eso ya lo tienen determinado. ¿Sí? Están poniéndose de acuerdo en detalles, que en algunos casos más bien tiene que ver con la facilidad de negocios. Peña Nieto fue a España a concretar el negocio. Hay una foto ahí de la página de internet de la presidencia donde están sentados en el Palacio de los Reyes y de aquel lado está el presidente de Iberdrola y junto a él, casi agarrados de la mano, está Peña Nieto. Fueron eso. Y la nota que dan en México es de que Iberdrola va a ser, para el caso eléctrico, el socio principal, el socio privilegiado. Ya hasta anunciaron una inversión de más de $5,000 millones. Todo eso se está haciendo a la par del cochinero que se traen ahí para, sin quórum, sin siquiera guardar las apariencias, sacar adelante el conjunto de las 21 iniciativas de leyes secundarias. Ustedes tienen aquí la ley de CFE, la ley de PEPEX, la ley de luz eléctrica y 3 leyes pequeñas más, que serían un total de 6, que son las que más se refieren a nosotros, pero en todas se están refiriendo a nosotros, como electricistas, como sector eléctrico, como servidores públicos que quieren hacer. Entonces, el destino de la votación ya está. Eso ya es un hecho. Ustedes me dirán, bueno, pues para que nos esforzamos, para derrotar al enemigo necesitamos conocer sus reales intenciones. Esa es la idea de esta reunión, conocer a fondo las reales intenciones que en el combate que estamos dando van a vivir varias etapas. Una primera etapa, sí, lo van a votar, pero
estamos en posibilidades, si le metemos, de modificar algunas partes muy lesivas en contra de nosotros. Por ejemplo, lo que tocó aquí, el carácter de servidores públicos. No te dicen que nos van a pasar del apartado A al apartado B, no lo dicen. Pero te dicen que un trabajador electricista es servidor público. Te dicen que al ser servidor público, un electricista y un petrolero quedan sujetos a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los servidores públicos. Te dicen que las remuneraciones las va a fijar, en el caso de CFE, en el caso de Pemex, el Consejo de Administración, y dentro del Consejo de Administración un comité de recursos y contrataciones que van a establecer un techo presupuestal. Y ese comité va a tener la facultad de hacer y deshacer desde el punto de vista de la organización del trabajo. Entonces, no te lo dicen tal cual, pero son todos esos atributos de un trabajador del apartado B. Hacen una cosa todavía más dura. Toman a más de 1000 trabajadores de lo que sería el SENACE a nivel nacional y regional, los toman y los hacen no solo servidores públicos, sino empleados de confianza. ¿Dónde se inicia una huelga? Se inicia con los trabajadores que operan y controlan la energía. Se inicia con los que operan y regulan la carga de energía en las plantas de generación. Se inicia en el control que teníamos aquí, el SENACE de Luz y Fuerza, ahí en el edificio Verónica, en la parte de atrás. Y se comienza a bajar la carga. No se puede hacer una huelga, como dicen algunos, de bajas el chis. Tienes que bajar miles de switches para hacer efectiva una huelga. Y todos esos son los trabajadores del SENACE. Entonces, los hacen servidores públicos, los hacen empleados de confianza, y con eso inhiben técnica y operativamente cualquier huelga. Después de eso, tú puedes votar la huelga que quieras, pero ¿quién la hace efectiva? Si ellos controlan al conjunto, más de 1000 trabajadores, que manejan la energía a nivel nacional, regional, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso lo van a, me dicen, a planchar en un dictamen que no va a modificar lo que ya envió Peña Nieto. Algunos detalles, pero nosotros sí podemos empujar para que mantengamos nuestra categoría de trabajadores del apartado A, no sujetos a un régimen especial de nuestro pretende. O por lo menos hay que intentarlo. No vamos a echar abajo en esta primera batalla ahí, porque ellos controlan quienes van a votar, pero sí podemos incidir con propuestas e iniciativas. Ya hay algunas, Un grupo de trabajadores petroleros presentó incluso una iniciativa para proteger los derechos laborales en el marco de la privatización. Un diputado del PRD presentó hace unas semanas, pero ya conocidas las iniciativas privatizadoras. Presentó un punto de acuerdo para no aceptar la categoría de servidores públicos. Entonces hay que pelear por eso. Pero ellos tienen todo preparado para hacer un fast track, una votación rápida, donde le van a dar a los que tengan reservas por artículos transitorios o lo que sea, y si vienen 50, les van a dar igual 15 minutos, a que tengan 3. La idea es llevársela rapidito, aprovechando que el pueblo está clavado en el fútbol, nos hicieron a nosotros jugando la extinción de los infecciones. Entonces, en ese marco, abordando tu pregunta, entra la propuesta de consulta nacional, que hay dos, la que propone el PRD y Cárdenas y la que propone Morena y López Obrador. Y no es un asunto de confrontar, es un asunto de dar una firma. Por supuesto, en mi caso,
por ser parte de Morena, por tenerle un respeto enorme a López Obrador, pues yo estoy haciendo mi trabajo para sacar firmas por Morena, en la pregunta que ustedes ya conocen, ¿no? Y ese es un derecho ciudadano, es un derecho que no puede ser inhibido por nadie, absolutamente. Yo he sacado firmas aquí, no he tenido problemas, pero no hay que dejarse atemorizar o amedrentar si alguien te dice no puedes sacar así. No, a veces es... Es algo que me dijeron, aquí somos OPT. No, el sindicato no es OPT. Dice, y Almazán no es Morena. ¿Y qué con eso? O sea, no sé, pero como se le refiero a los compañeros de aquí, aquí en la esquina, donde quiera. Es un derecho ciudadano, es una garantía constitucional y bueno, hay que hacer valer el derecho. ¿Alguna otra pregunta sobre? Sí, compadre. En relación al SENACE, en la exposición de motivos de la, ahorita que está tocando el tema de la ley de energía eléctrica, se plantea que quedaría un organismo descentralizado, un organismo público. Entonces aquí la pregunta es en ese sentido, es decir, si los trabajadores de SENACE van a ser trabajadores regulados por el apartado B, siendo trabajadores de confianza, si eso en el marco de la ley es legal, siendo un organismo público no haya trabajadores sindicalizados en un organismo de esa naturaleza. Bueno, lo que se lee, lo que ellos plantean en la ley de energía eléctrica es hacerlos servidores públicos, apartado B y empleados de confianza. Y están hablando de todos, es decir, van a dar un plazo para que el Consejo de Administración determine las nuevas condiciones laborales de los trabajadores del SENACE. Es decir, ahí mismo ya anuncian que van a despedir, que van a recontratar. O sea, en el caso de ellos está muy claro. En el caso de todos nosotros, nos dejan a nivel de servidores públicos sujetos a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos para imponer sanciones, con un techo presupuestal a partir del cual se van a regular salarios, prestaciones, en esas condiciones. Por supuesto son más duras para el caso de los que trabajan en subestaciones que tienen el manejo de la energía, los que trabajan en plantas de generación. Entonces, esa es la idea que ellos están planteando. Y ya ha habido protestas, ¿no? Pero también hay un miedo terrible, por ejemplo, entre la gente del SUTER, que ya conoce esto, porque recientemente se dio a conocer parte de lo que acordaron en la revisión de contrato el 1 de mayo de este año. Le dan facultades al secretario general para despedir a gusto y le facilitan a CFE el despido porque disminuyen los derechos para despedir. Entonces, por supuesto, eso le va a abaratar el despido a la Comisión Federal de Electricidad. Todo eso lo plantearon en la pasada revisión del trabajo. Bueno, de lo que conocemos, porque quien hizo la denuncia, Navarrete, que es el trabajador sindicalizado, mencionó solo una parte, ¿no? Vete a saber qué otras cosas ya modificaron de los contratos colectivos de trabajo, tanto en Pemex como en la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, en el caso de nosotros hablo de los jubilados de nuestro contrato. Mientras haya jubilados, habrá contrato colectivo de trabajo en todas aquellas cláusulas en las que nosotros tenemos incidencia o derechos reconocidos. Fundamentalmente las que tienen un peso económico, como son los fondos de reserva, y la cláusula 74, que estamos hablando de y la cláusula 112, que es un dinero de nosotros, porque
seguimos aportando para ese seguro sindical, el seguro de seguro sindical. Entonces, en el caso de los jubilados, pues, tenemos derechos contractuales adquiridos que estamos defendiendo. Y en el caso de los compañeros que no se han liquidado, el contrato colectivo de trabajo va a ser un referente en cualquier negociación. ¿Por qué? Porque frente al patrón, partiendo de que no hay nada, vamos a ponerlo de esa manera, ¿qué es lo primero que discutes? Discutes precisamente tu reconocimiento como representante de los trabajadores y ellos como representante de los intereses del patrón. Y acuerdas, mediante una cláusula, que en el caso de nosotros es la número 1, acuerdas la bilateralidad. ¿Para qué? Para atender todos aquellos asuntos de carácter individual o colectivo que surjan entre los trabajadores de esa empresa, pero que son miembros del sindicato nacional. Es lo primero que establece. Y el modelo de la cláusula 1 a mí me parece que es el más completo que hemos conocido. Porque la cláusula 1, que pueden ustedes ver desde el primer contrato de 1932 que ya publicamos, ¿sí? Era pequeño y después se fue ampliando para establecer al punto con la bilateralidad el previo acuerdo entre las partes. ¿Para qué? Jornada de trabajo, horarios de trabajo, turnos, ¿sí? Condiciones de seguridad y higiene, ¿sí? Condiciones en cuanto a herramienta, equipo, material para el desarrollo del trabajo, todo lo que está en las primeras cláusulas del contrato colectivo de trabajo, que la Junta y la Suprema dijeron que ya se terminó, pero que para nosotros es un referente indispensable en cualquier negociación. En cualquier negociación. ¿Por qué digo en cualquier negociación? Porque a la lectura de esos documentos que ustedes tienen a la mano, se van a dar cuenta que a CFE la van a partir en pedacitos. Va a ser una CFE de la generación, otra CFE de la transmisión, una CFE de la distribución y otra más, una CFE de la comercialización. Cada una de esas partecitas de la Comisión Federal de Electricidad le van a cambiar de nombre, van a ser empresas productivas del Estado, que se van a poder asociar con el capital privado. Eso es a lo que fue Peña Nieto España, además de alzar el trasero al rey. A eso fue, a desde allá declarar y acordar y firmar un acuerdo que hace a Iberdrola una socia privilegiada de la Comisión Federal de Electricidad. Pero no son todos, Va a haber también empresas eléctricas privadas, estrictamente. Unas para la generación, que son todos los productores independientes de energía, que conocemos un total de 29 productores independientes de energía, y hoy controlan ya más del 70% de la generación que se distribuye en México. Y luego va a haber empresas filiales, es decir, todas aquellas empresas que no entran directamente en la cadena productiva clásica, generas, transmites, distribuyes y comercializas. Por ejemplo, tableros, estructuras, herrajes, postes, es decir, todo aquello que es indispensable también en la industria eléctrica, pero que para ellos no son fundamentales y los dejan afiliados. Va a haber también empresas filiales de CFE, en donde ¿Hay entra la construcción de subestaciones? ¿perdón? ¿Hay entra la construcción de subestaciones? Ahí entra la construcción en general. Lo mismo de subestaciones, plantas de generación, instalación, levantamiento de torres de transmisión, etcétera, etcétera. Es decir, todo lo que es construcción, ellos lo están viendo desde el ángulo de filiales, en donde CFE puede tener el control de un 50% del capital invertido y el otro estaría correspondiendo al capital invertido. O sea, lo que se va a ver va a ser un
un hallado complejo, ¿sí?, al que conocemos actualmente, en donde CFE era solitario y los productores independientes le vendían la energía cara a CFE, que a su vez nos lo vendía a nosotros más caro. Eso se acabó. Hoy las plantas de Iberdrola pueden, con las reformas que se van a aprobar en breve, pueden vender a lo que ellos llaman usuarios calificados directamente la planta de generación de Iberdrola a través de filiales o a través de sus propias empresas, tiene la línea para surtir la energía eléctrica. Es un ejemplo. Cimientos Cruz Azul. Ya no pasa por la intermediación de Comisión Federal de Electricidad. Y eso va a suceder a nivel nacional. Entonces, eso ya nos mete a la discusión de lo que ellos llaman el mercado eléctrico mayorista, donde va a haber empresas productivas del Estado, subsidiarias, filiales, empresas privadas, asociación de empresas privadas con Comisión Federal de Electricidad, un conjunto de cosas que ellos le llaman un mercado eléctrico competitivo, que no tiene nada de eso. En el capitalismo eso no existe. Se comienza en la libre competencia, que es un tramo muy pequeño en la historia del capitalismo, y se termina en los grandes monopolios y oligopolios. Y eso es lo que está viéndose a partir de lo que ya fue a firmar Peña Nieto, reconociendo que Iberdrola va a ser el socio privilegiado de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, ese es el panorama. Y hay que conocerlo, hay que analizarlo, hay que estudiarlo, ¿sí?, porque durante décadas nos preparamos y luchamos en el marco de una Constitución que reconocía la exclusividad nacional en la prestación del servicio público de energía. No hay más. Eso ya no existe. Lo que existe es una ley de la industria eléctrica. La ley del servicio público de energía eléctrica fue abrogada. Ya no existe. Ahora es una ley de la industria eléctrica. Lo único que conservan ellos es una burla, así lo dicen. Es el servicio público para la transmisión, distribución de las grandes redes generales de distribución. ¿Pero qué es eso? Pues es, ahora sí, que poner las vías para que circulen los trenes de las empresas privadas. Eso es básicamente. La red de transmisión, la red de distribución, van a ser las vías para que por ahí circule toda la energía eléctrica de los particulares que ya dominan la producción eléctrica. Eso es lo que necesitamos entender en varios momentos. Si logramos para el próximo año frenar esa situación en las elecciones federales, pueden cambiar algunas cosas. Pero si en el 2018 no logramos sacarnos del gobierno, este tema se va a prolongar un tiempo mucho mayor a la vida de alguno de nosotros. Estamos hablando de la posibilidad de 2 o 3 sexenios, es decir, de 18 a 20 años. Si es esa circunstancia, es todavía más obligado conocer la materia que está ahí. Todo ha cambiado radicalmente. La propia Suprema está haciendo lo propio, ¿no? Ya le permite a la Comisión Federal de Electricidad cortar a destajo. Están minimizando punto más jodido lo que son los derechos de los usuarios eléctricos para imponer por esa vía. A CFE nada más le van a dejar el servicio de la tarifa doméstica. Todo lo demás se lo van a apoderar las grandes transnacionales. Entonces, vamos a ver una situación muy dura en contra de los usuarios y vamos a ver otra situación de control de la energía por los grandes transnacionales. Al final, el que pierde va a ser el pueblo. El pueblo como consumidor y el pueblo como el anterior real propietario de la industria eléctrica. Eso es lo que necesitamos nosotros entender a fondo para conocer las reales intenciones. Y como lo he dicho, y lo dije ayer en la reunión
que jubilados. En esa condición vamos a recuperar nuestro trabajo. Y es mejor saber a qué nos vamos a enfrentar, a llenarnos de algunas lagunas y nebulosidades acerca de esta situación, porque hay que poner los pies en la tierra. Recuperamos el trabajo y después viene un periodo largo para buscar recuperar lo que ya nos ha quedado. Por lo menos para mí, yo en esa parte no me hago ilusión. Entonces, esa es la idea, de conocer estos materiales y de discutirlos. Estamos haciendo una propuesta de hacer un llamamiento para que la señal del Congreso se permita apoyar por discusión abierta, por lo menos que la gente esté informada, que vea el perfil de los señores diputados y senadores, es una bola de delincuentes, que vean ahí cómo se está aprobando todo esto y la gente por lo menos vomite cuando vea las sesiones del Congreso y digan esos señores son los que están aprobando, obviamente no nos representan, porque el día de mañana, lo mismo que en Argentina y en España y en otros países, vamos a decir, señores, que se vayan, no nos representan. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues lo que está haciendo el SME, organizar a los usuarios, organizar al pueblo, para preparar las condiciones para cambiar esta situación, porque lo único que se ve de aquí en adelante son más agresiones, son más tragedias, son más víctimas del pueblo por hambre, por explotación, porque ya se dijo, la nueva ley laboral es extremizar, es explotar más, es agredir más a todo el pueblo de México. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ese llamamiento, bueno, lo vamos a hacer en varias organizaciones, nosotros vamos a tener un volante, lo vamos a dar. Es una forma, sería una forma más, pero de aquí la conclusión es, el SME tiene que convocarnos a organizarnos a nivel nacional, a una asamblea nacional o una organización estudiantil, y tiene que prepararnos a revertir esta situación. Me surge otra duda en cuanto al carácter que le pretenden dar al SENACE como organismo público. Si en las reformas constitucionales el mismo gobierno habla de ya no organismos públicos, entonces no surge esa duda, cómo es que ellos mismos ahora vienen como organismos públicos. Bueno, la idea es de que eso lo busquen en los documentos que ya tienen, de tal manera que uno vaya tratando de contestar las preguntas. Parte de eso lo planteo en ese artículo. El comentario general, pero para que ustedes lo busquen, es en el conjunto de reformas, ¿sí?, crean un régimen especial para petroleros y electricistas, pero toman a los del SENACE y a esos sí los colocan en un organismo público descentralizado, conforme a la Ley Federal de Entidades Paraestatales, pero de ahí sacan a CFE y a Pemex y los ponen en un régimen especial. O sea, parte del pastel a su uso. ¿Para qué? Para garantizar que no haya obstáculos desde el punto de vista de los reclamos de los trabajadores al proceso que ellos tienen planeado en la privatización tanto del petróleo como de la electricidad. Pero ustedes necesitan buscarlo a través de esa misma guía en los documentos que tienen a mano, porque son 21 iniciativas, es un mar de letras, son muchísimas cuartillas. ¿Sí? ¿Cómo le vamos a entrar? Bueno, lo más elemental, que es conocer la ley de la industria eléctrica, 1, la ley de la Comisión Federal de Electricidad, 2, y la ley de petróleos mexicanos, para que vean la similitud con la que nos quieren ubicar como trabajadores. Entonces, el compañero hizo una pregunta muy interesante, yo doy solamente un comentario y les pido de favor que vayan tomando nota y se metan a la lectura de los documentos. Sé que es pesado, pero yo no les voy a liberar la carga y la necesidad que tienen de leer. Eso es inevitable, indispensable. Ahí
tiene el material. Si queremos derrotar al enemigo, tenemos que conocerlo a fondo. Si tenemos que hacer propuestas, tiene que ser a partir de lo que estamos observando en ese conjunto de iniciativas. Yo he apuntado algunas. No son las únicas, no van a ser todas, pero tenemos a la par que leer, también pensar en salidas y soluciones para no quedarnos solamente como buenos lectores. Digamos, espacio en donde se está dando la discusión son las reuniones informativas de jubilado. Yo ahí he hecho algunas propuestas, hay consenso, para que la dirección las tome a través de un pleno y un plan plenario de la Comisión Trabajo, porque además tenemos ya el tiempo encima, menos de 2 semanas para intentar algunas cosas en el corto plazo. De aquí al tantos de este mes en que lo van a votar, luego de ahí se va a ir a la Cámara de Diputados, lo van a votar en fast track, luego se lo van a enviar a Peña Nieto y probablemente en la primera semana de julio ya estén promulgadas las leyes secundarias. En ese marco, y no en otro, es que vamos a poner el trabajo. Pero imagínense, si no conocemos el conjunto de esas leyes, pues vamos a nadar a ciegas, vamos a andar con nuestra arma de movilización, pero con los ojos cerrados, porque no vamos a atinar, ¿sí?, las acciones que necesitamos en ese proceso complejo que va a ser la recuperación de nuestros trabajos. Entonces, es un asunto pues, inevitable y de justa supervivencia de todos nosotros. Revisando la exposición de motivos de la ley de industria eléctrica, me llamó mucho la atención particularmente lo que se dice en la página 10 de la ley de industria eléctrica. Ahí sí se ubican, se dice un argumento que ha venido repitiendo, recordarán, vimos el asunto de la privatización de la reforma sevillista, el concepto de secretaría del Estado. Es decir, se retoma ese prefacio que planteaba Cedillo en el 99, diciendo que uno, el Estado mexicano será un supervisor, que es algo nuevo, no se había comentado una figura va a llegar en cuenta. 2, el Estado seguirá manteniendo la rectoría del Estado. 3, se dice que no se van a vender los activos de Comisión Federal de Electricidad. Es decir, con eso se quiere desarticular el argumento de que no hay privatización según el objetivo. Y 4, algo que raya en sí mismo cuando establece leo textualmente que la industria eléctrica mexicana tiene una tradición de convivencia entre el Estado y la iniciativa privada. Eso se refiere a que, bueno, la generación se privatizó desde 1948. Y a la ilegalidad, porque hay que recordar que esa privatización de la generación fue ilegal, hoy ya hicieron en 1992, se llaman convivencia. ¿A qué quiero llegar? Bueno, quiero llegar a lo siguiente. Efectivamente, no podemos quedar nada más en el asunto interpretativo, pero sí me parece muy importante que este colectivo pudiéramos hacer llamados de alerta. Yo haría la propuesta de que en la próxima sesión pudiéramos tener un texto corto, tanto para la jornada por ilustrado, como para la revista Proceso, que hay una carta que se llama Carta de Lector, donde demos un planteamiento particularmente de estos 3 temas, desarticulando, digamos, el argumento que es bastante entendible. Creía yo la propuesta, la leemos, están de acuerdo, y le enviamos. Es una cuestión muy sencilla. Se pueden enviar los correos electrónicos previamente antes de la sesión. Efecto de que también tengamos ese poder, digamos, de articular aquí cosas, pero también podamos hacia afuera ir, digamos, posesionando una opinión de trabajadores de base. Estamos en esta discusión porque no tengo la impresión de que este tipo de cosas las
parece que hay que alertarlos también. Entonces, sería una segunda propuesta de establecer un volante, en efecto, de poderlo entregar ya sea a nivel interno sobre esta parte, no necesariamente nada más por estos argumentos, sino sobre el marco de lo que constituye, por ejemplo, el trabajo precario y otros temas. Entonces, serían las dos propuestas que han de César. Miren, compañeros, yo creo que los análisis que estamos haciendo son súper importantes. Miren, es el primer momento que tengo ya apoyar las iniciativas, pero eso no quiere decir que no hayamos hecho trabajos previos. Entonces yo quiero proponer un modelo que estamos instaurando en Atizapán. El sábado de la semana pasada hicimos un ejercicio dentro del equipo donde estamos trabajando, donde invitamos a un convivio a 100 ciudadanos de todo el municipio de Atizapán. Y a manera de corrillos, en cada mesa de 10 personas, en lugar de hacer una asamblea, hicimos un corrillo, y en ese corrillo intercambiamos las opiniones personalizadas, pero también firmamos una carta de compromisos. Y independientemente de cuáles puedan ser, porque nosotros acordamos, como compromiso número 1, están informados. Compromiso número 2, compartir lo que tú estás haciendo ahorita. O sea, tener una página nosotros y compartir los contenidos, porque pues haríamos una red de ciudadanos. Aparte de todo lo que está planteando David, aparte de lo que ya se viene haciendo, yo creo que tenemos que tener esa obligación de tener un foro nuestro y todos compartir con todos los que tenemos contactos a través de las redes sociales, para que el trabajo no se quede aquí. Pero nuestra lucha, no nada más, yo pienso que yo no veo como si fuera una guerra contra el gobierno, contra el poder mundial del dinero. La guerra no nada más la vamos a ganar si estamos conscientes nosotros. También parte de que a las personas que nos impulsan a quienes, por ejemplo, los priistas, los que votaron por el PRI, porque pagan a cambio de una canasta o de una despensa, pues yo también les tenemos que decir, ya volteen para el otro lado, no sean canallas. Ya nos tenemos que enfrentar con sus propias diligencias. Entonces, estoy metiendo un eslogan en la red que dice no necesitamos, insisto, no necesitamos extranjeros, nos sobran priistas y panistas. Y esa es la manera de encabezado, pero abajo en todo lo que se va publicando metemos una pregunta. ¿Y tú que votaste por el PRI, tú que votaste por el PAN, estás de acuerdo con esto? Después de que se hizo el análisis. De tal manera que el mismo ciudadano que los impulsó, ahora los empieza a cuestionar. Entonces es parte de la estrategia doble, no nada más es nosotros, también hay que ganar sus propias tropas y hacer fronteras a sus propios dirigentes. Si no hacemos esto, esta guerra va a ser muy, muy larga para nosotros. Han actuado así, me parece que sobre ese modelo también se apoya este otro modelo para la exploración y explotación del petróleo, ¿no? Pero que también nos toca, en cuanto a lo eléctrico, lo que hace al tendido y a la construcción de nuevas líneas, tanto de transmisión como de distribución. Vaya, el hecho de que fuera CFE, organismo público centralizado, bajo un concepto de subsidiariedad nacional, bla, 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 ¿no? Inclusive le daba cierta cobertura de protección a las comunidades, a los ejidos, a las tierras comunales, ¿no? Pero en las condiciones actuales, donde todos le van a meter la mano, una preponderancia al cuidado, pues la agresión también, la construcción de líneas, construcción de redes y construcción de plantas de generación, como los ejemplos clásicos de la Parota, en donde ya no va a haber impedimento de esa naturaleza ni desde el punto de vista de la ley de aguas nacionales, no. Entonces, están creando las condiciones para depredar, ¿no? Bien sea desde el ámbito del petróleo como de la electricidad. Y eso ya no nos toca a nosotros, ¿no? Digo, a menos que encontramos un yacimiento enorme que en la Ciudad de México, ¿no? De agua será solamente. Pero sí a todas las demás comunidades, ¿no? Sí, al resto de las poblaciones fuera del distrito. Entonces, yo estoy dando mi opinión, comparto lo que han planteado, lo único que pediría, por ejemplo, para lo que plantea David, que se pudiera tener ese texto, ¿no? Que pudiéramos compartir, ¿no? De tal manera que dada la urgencia pudiera hacer lo mismo en lo que tú
señalas, ¿no? Con una propuesta, digamos, muy específica. Del otro, bueno, pues yo no tengo la habilidad, pues, para subir una página en Facebook. Lo puedes tomar, ¿no? Sacarlo, ¿no? Y hacerlo un espacio más allá de lo que es el Face abierto, ¿no? Un espacio de comunicación e intercambio entre todos nosotros, ¿no? Y lo de ir a otros lugares, pues a mí depende mucho, ¿no? Que haya disposición en otros lados, más allá de hacerles la propuesta, ¿no? A mí me preocupa mucho para el caso para no entrar a ciegas en un proceso de negociación de la organización laboral. Por eso he insistido tanto en esto, más allá de estas reuniones. Hubiera estado como cuchillito de palo planteando el tema en las reuniones de jubilados, ¿no? Que se buscan algunos cientos de compañeros. Parece que hay buen ambiente, buen clima para la discusión, etc. Pero sí hay que continuar este proceso. Y lo más importante, ustedes van a terminar siendo, constituyéndose en expertos, digamos, locales, por decirlo de alguna manera, sobre el tema, de tal manera que también lo puedan extender sus compañeros de escalafón, del grupo, de lo que sea, ¿no? No sea un asunto que quede extendido a lo que somos, aunque ya hay un buen grupo de compañeros, ¿no? Que están muy interesados en esto, ¿no? Cuando se alcanza una opinión calificada y documentada, ¿no? Porque está bien, hay que echarnos el rol y todo, pero sin perder de vista el material que se les ha entregado, de tal manera que tengamos un conocimiento muy preciso del alcance de esas leyes, que nos permitan ir avanzando propuestas de dureza. En el caso, por ejemplo, de los jubilados, ya hay una aceptación para que incidamos con propuestas en las iniciativas que traten de quitar la parte más lesiva en la que hace hacer los servidores públicos. Lleguemos en puntos de acuerdo a plantear como una obligación la recontratación de todo el personal mexicano de electricistas que se liquidó. O sea, son propuestas ya muy específicas, ya son muy compartidas, pero podemos avanzar más en ese